Pasan los meses y los datos de viajeros de Galicia siguen subiendo como la espuma y te los cuento al detalle en este vídeo. A pesar de las todavía considerables limitaciones de la red de alta velocidad gallega, más allá de Orense, visto desde Madrid o desde el centro del país, que todo hay que aclararlo, los datos de viajeros que usan el AVE mejoran por momentos y el servicio parece ir consolidándose cada vez más. El AVE a Orense está a punto de cumplir medio año en funcionamiento con un éxito total y unos datos que la propia Renfe califica de espectaculares. Desde que se puso en servicio el pasado 21 de diciembre, la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Galicia ha alcanzado ya los 700.000 viajeros acumulados, lo que supone un incremento del 185% respecto al mismo periodo prepandemia, es decir, a inicios de 2019. Ojo, hay que destacarlo, antes del COVID, no hablamos de 2020, por lo que los datos son aún más reveladores. Una demanda de viajeros que además se está demostrando como no estacional, sino regular y lineal, una tendencia que muestra el interés que suscita durante todo el año este trayecto. Desde la operadora aseguran estar muy satisfechos con los resultados, pues aunque es cierto que se ha aumentado la oferta con la llegada de la alta velocidad, la demanda también ha crecido de una forma muy importante. Con la inauguración de la línea de alta velocidad, los servicios que comunican por vía férrea Orense y Madrid pasaron de 6 a 10 diarios por sentido, dos de ellos AVE y con mayor capacidad de plazas, lo que también ayuda a este impulso de los nuevos datos de viajeros. Cabe destacar que la ocupación de los trenes es aún más alta en los fines de semana y días festivos, donde las plazas literalmente vuelan en la línea de alta velocidad gallega, con inicio y final ante todo en Orense. Es una tónica que se ha venido observando los últimos meses, pero que parece ir a más. Sin ir más lejos, no es raro que los viernes y domingos todos los trenes con salida en Madrid y llegada a Orense estén completos, tanto los Alvia como los AVE. Todo esto a pesar de seguir siendo un servicio muy caro, especialmente si se compra con poca antelación y que deja muchos potenciales viajeros fuera de la alta velocidad ferroviaria, a la espera de novedades que puedan abaratar el precio medio en esta ruta. Estos datos confirman la tendencia ya marcada por los datos turísticos que mostraron que la primera Semana Santa con AVE dejó récord de turistas, sobre todo madrileños, ya que en abril nunca antes habían llegado en un mes que no fuera verano tantos viajeros procedentes de esta comunidad, más de 5.000. Otro detalle destacable del potente ascenso se debe a la llegada del buen tiempo y obviamente a estar en año xacobeo, que está llevando a mucha gente a visitar Santiago de Compostela, aunque no se haga el camino. Ahora más fácil gracias a las mejoras tras la llegada del AVE a Orense. Concretamente, en la ruta Madrid-Santiago actualmente existen 10 posibles combinaciones diarias, las más directas y rápidas, los 4 Alvias diarios que pueden dejar el viaje en 3 horas y 3 minutos, con precios desde los 34,40 en estos servicios, comprando, como digo, con mucha antelación. Estos datos están condenados a mejorar una vez se acaben las obras como la variante Orense o tramos interiores de la comunidad, o en la ruta entre Orense, Monforte de Lemos y Lugo, ahora mismo patas arriba y que hace poco atractivo el tren para llegar a la ciudad de las murallas. La otra clave que puede ser un gran acicate extra para Galicia y los viajes desde o hasta esta comunidad es la inminente llegada de los trenes Abril de rodadura desplazable y alta velocidad que aumentarán además las plazas y mejorarán los tiempos de viaje al permitir la llegada de la alta velocidad al resto de ciudades gallegas, todavía sin fecha concreta para su puesta en marcha pese a que ya se había asegurado que estarían en marcha en verano. Ahora mismo estos trenes están en fase de pruebas y homologación y a la espera de que se entre en servicio a lo largo de agosto o de septiembre con un poquito de suerte, recortando los tiempos de viaje medios con Madrid en unos 20 minutos, pero además acercando muchos otros posibles destinos de la red española una vez se inaugure el túnel bajo la capital de España. Otra novedad relevante respecto a los Abril es que cabe la posibilidad de que Renfe use alguno de sus convoyes para la firma de bajo coste APLO, que podría abaratar notablemente los precios de estos viajes, algo a día de hoy nada confirmado, pero que ojalá pronto se haga. Del tren Abril y del túnel Atocha-Chamartín os hablé mucho más al detalle respectivamente en sendos vídeos recientes del canal.
Como veis, el AVE gallego sigue dando alegrías y buenas noticias, y aventuro que irán a más en los próximos meses, y aquí lo contaremos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios, y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.